Bueno, Mario es un joven que tiene mucho entusiasmo y que afortunadamente pudo vivir una época de emprendimiento muy juvenil, apoyado de su familia, y a raíz de eso pues empezó a surgir toda la magia detrás de lo que ha ido ocurriendo durante todos estos años atrás. Jólica es lo más visible, pero han ocurrido muchas más experiencias a continuación de esa marca que emergía allá por 2016, y pues la verdad que estoy súper orgulloso de ver que esta trayectoria me ha acompañado de gente maravillosa, de la que aprendo muchísimo en mi día a día, y que a la vez todos estos proyectos pues pueden impulsar y visibilizar cosas muy bonitas, porque para mí la cultura es el todo. Siempre tenía en mis adentros que quería trabajar por ayudar a la música y a la cultura, y afortunadamente lo puedo hacer de una manera pues muy influyente, y es una maravilla, vaya, ser emprendedor hoy en día. Bueno, eres atrevido, eres atrevido. Sí, sé lo que digo. ¿Qué edad tienes? Tengo ahora mismo 26 años. 26 años y ya dirigiendo un festivalón como es Jólica. Pero quiero que me hables un poco de cuándo, porque Burkor, lo has dicho, ¿no? Tú igual has avanzado o has crecido también con esto, no es una empresa que tenían, me parece, tus padres, si no me equivoco, y tú entras en eso. Quiero que hables un poco de qué son los orígenes de Burkor y cuando tú entras a la empresa, un poco por qué entras, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, mis padres fundan Burkor en 2010 y bueno, era una sociedad limitada, pues simplemente pues para desarrollar lo que era su actividad complementaria, porque mi padre pues es funcionario, es profesor de música, un amante de la música, y por supuesto lo ha trabajado durante toda su vida como instrumentista y como didacta. Y allá por los comienzos del año 2000, pues bueno, ellos incentivaron también varios proyectos que tenían que ver con el mundo del concepto de ser músico y desarrollar pues diferentes formas artísticas desde una perspectiva más instrumental y como grupo. Y bueno, pues ello fue transformándose y acaba mutando en Burkor, que como SL, pues bueno, tiene poca actividad, y empiezan a trabajar más con una sociedad pues más pequeña. Uh-huh. Pero Burkor estaba ya ahí y era una figura jurídica que, pues bueno, estaba perfectamente compuesta. Uh-huh. Entonces, cuando yo empiezo ya a ser adolescente y a tener un poco de espíritu crítico, a pesar de pues todo lo que le puede rondar a la cabeza a un adolescente, por supuesto, su inexperiencia y su poca educación al respecto, financiera, administrativa, uh-huh, ejecutiva, pues bueno, pues yo lo que simplemente hacía era apoyar desde todo lo que podía, desde el diseño gráfico, aportando pues mis nociones básicas, así como lo que escuchaba que le podían gustar a la gente de mi entorno, o directamente lo que veía que faltaba a nivel cultural o de actividades en toda esta parte, ¿no? Geográfica. Y bueno, eso ya fue convirtiéndose en involucrarme más y sobre todo apoyar en pues, bueno, las deficiencias que podía haber a la hora de, pues, de tramitar, pues, o desde concursos públicos hasta las programaciones de fiestas de pueblos, o sea, cosas uh-huh, muy, muy humildes. Entonces, pues bueno, eso fue evolucionando y llega un punto en el que se nos da la oportunidad de hacer una fiesta por nosotros mismos, un concepto que estaba muy de moda en aquella época, que era un Holi, de estos colores, carreras, que todo el mundo iba corriendo y acababa en una fiesta, que era lo que al final acababa teniendo más éxito, pero el concepto estaba muy chulo, a mí me parecía muy novedoso y lo impulsamos y era prácticamente algo súper diferente, ¿no?, a lo que se venía viendo aquí. Entonces eso me hizo de alguna manera involucrarme mucho más, porque quieras o no, a nivel de permisos, ejecución del proyecto, etcétera, pues conlleva muchas dificultades. Entonces eso pues te hace tener que estar prácticamente todo el día, y sin querer me estaba metiendo en el mundo del emprendimiento. Uh-huh. Fue muy, muy espectacular, ¿no?, como tuve que vivir eso, porque además justo estaba en bachiller, estaba en mil cosas, y también a la vez pude desarrollar un proyecto que tenía como siempre rondando en mi cabeza, que era pues hacer una representación artística, porque yo soy percusionista y músico, fusionada con pues conceptos muy modernos, como podía ser la música electrónica, etcétera. Uh-huh. Entonces se vivió esa tormenta perfecta en aquel año, y tras hacerla pues funcionó muy bien, y entonces
yo en esa época hice un estudio de mercado, sin saber lo que era un estudio de mercado, y pues... ¿Por intuición? Por intuición, y estaba viendo que los festivales de música o el concepto de marca que conlleve una serie de actividades a su alrededor tenía enganche y podía, sobre todo, comunicarlo de una manera más adecuada. Porque si no tienes ese paraguas, es difícil decir lo que vas a hacer, o por lo menos que el público sepa dónde encontrarlo. Entonces, con las marcas sí que pues, comienzas a tener un ecosistema que, sobre todo con las plataformas de las redes sociales, que en aquella época era como el boom, se podía canalizar muy bien. Y en ese momento, a la par que veía esto, veía que Instagram pues, era una red que orgánicamente funcionaba muy bien. Entonces volví a ver esa tormenta perfecta. Entonces, nada más crear Holica, vimos un boom y una irrupción en el mercado ya no local, sino más que abarcaba mucho más. Y pues fue justo salir con Holica y encontrarnos con compras masivas de pues, gente que quería venir de diferentes puntos. O sea, de encontrar el espacio en el mercado, que el mercado te respondió y te dijo, exacto, quiero esto, ¿no? Exacto. Todo esto sin ningún tipo de conocimiento empresarial.